Se hace pasar por otra en una noche exclusiva y al ser descubierta por el magnate, él la quiere solo para él. Isabela nunca imaginó que aquella noche cambiaría su vida para siempre. Solo necesitaba ganar unas monedas extra, aceptó un turno de camareira en un hotel de lujo, con la promesa de un pago inmediato que le ayudaría a financiar el tratamiento de su madre. Todo parecía sencillo: limpiar habitaciones, entregar un sobre con documentos y volver a casa antes de medianoche. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al caer la tarde, el hotel bullía de actividad. Pasillos llenos de asistentes y meseros, risas nerviosas y el eco de tacones resonando en mármol pulido. Isabela llevaba su uniforme impecable y su rostro reflejaba concentración, cada almohada debía estar perfectamente doblada, las sábanas sin una sola arruga. Antes de salir de su zona habitual, recibió una orden urgente de la recepción: lleva este sobre al Salón Dorado. No preguntas, solo lo entregas y regresas. Claro, señora Gómez, respondió Isabela, mientras tomaba el sobresellado con cera roja. ¿Algo más? Nada. Es vital que esté allí a las 9, insistió la supervisora, sin levantar la vista de su tablet. Con el sobre en mano, Isabela se adentró en pasillos que nunca antes había explorado. Luces tenues, cuadros centenarios y puertas entreabiertas por donde se colaba el murmullo de una orquesta afinando instrumentos. Al doblar una esquina, tropezó con un vestido largo de satén plateado, colgado en un perchero improvisado. Parecía olvidado, como si la dueña lo hubiese dejado al prisa. Sin pensarlo, lo apartó con el pie y siguió adelante, segura de que alguien lo reclamaría pronto. Al llegar al Salón Dorado, una puerta de cristal le bloqueó la vista. A través del vidrio, pudo distinguir un salón inmenso, mesas circulares con manteles bordados, copas de cristal relucientes y una pista de baile iluminada por un candelabro majestuoso. Un murmullo elegante llenaba el aire, mezclado con acordes de piano. Parecía un evento privado de los que veía en revistas: gente con trajes a medida, mujeres con joyas brillantes y acompañantes cuyo porte imponía respeto. Isabela se acercó a la puerta, dispuesta a entregar el sobre y marcharse. En ese instante, un hombre de seguridad interceptó su paso. «Lo siento, señorita, este salón es solo para invitados», dijo el guardia, inspeccionando su gafete. «Solo vengo a entregar un sobre», explicó ella, con voz suave. «Me indicó la recepción». «Deje que revise», respondió él, cruzando los brazos. La joven sintió que el tiempo se detenía. Las manos le sudaban, y recordó las palabras de la supervisora: «No preguntas». Pensó en el sobre, pensó en la madre enferma, pensó en el vestido olvidado. De pronto, un ingenio rápido se apoderó de ella. Miró el satén plateado a su lado y, en un impulso, se quitó la blusa de su uniforme, la dobló con cuidado y se la deslizó al guardia como si fuese parte de su atuendo. «Perdón, olvidé mi tarjeta de acceso dentro». «Trayendo esto», dijo, mostrándole el vestido, «roba miradas, seguro serviría». El guardia, sorprendido, destensó el ceño y asintió con incertidumbre. «Está bien. Pero rápido». Isabela entró al salón con pasos medidos, aferrada al vestido como un salvavidas. En un rincón iluminado por velas, una camarera esperaba su sobre. Con manos firmes, entregó el paquete sin decir palabra y buscó la salida. Sin embargo, alguien chocó contra ella. «Cuidado», exclamó una voz profunda. Al alzar la vista, se encontró frente a frente con un hombre de porte imponente. Traje oscuro, corbata de seda y unos ojos tan intensos que parecían traspasarle el alma. Su mirada no reflejaba sorpresa, sino curiosidad penetrante. «¿Estás bien?», preguntó él, sosteniéndola del brazo con una fuerza controlada. «Sí, gracias», respondió Isabela, contagiada por un cosquilleo que recorrió su espalda. El murmullo de la orquesta pareció desvanecerse en ese instante. Todo alrededor quedó borroso menos aquel rostro serio y, a la vez, irresistible. El corazón de Isabela latía con furia, y un calor desconocido se apoderó de su pecho. Nadie allí lo sabía, pero ella había cometido el error más grande: fingir ser quien no era.
Estaba atrapada en una mentira que le empujaba directamente hacia aquel hombre enigmático. Se apartó con delicadeza y buscó la salida. Pero al pisar la alfombra dorada, sintió que el aire se volvía más pesado, casi eléctrico. Un último vistazo le bastó para reconocerlo, León Villalba, el magnate cuya reputación rivalizaba con su fortuna. El rumor decía que no perdonaba engaños. Y ella, con su disfraz improvisado, había caído sin darse cuenta en la telaraña perfecta. Tras aquel primer encuentro, la multitud volvió a nublar su mente, pero el brillo en los ojos de León Villalba quedó grabado en su memoria. Isabela se detuvo en un pasillo lateral, sujetando todavía con fuerza el dobladillo del vestido ajeno, intentando calmar los latidos de su corazón. El eco de los tacones lejana y la música embriagadora la envolvían, pero nada importaba, su mundo se había reducido a la presencia magnética de aquel hombre. Fue entonces cuando lo vio de nuevo, emergiendo de entre los invitados como si su sola voluntad lo guiara hacia ella. León atravesó la sala con paso firme, como un depredador elegante que no acepta la palabra no como respuesta. Al encontrarla, esbozó una sonrisa suave, deliberada, y alargó la mano con cortesía absoluta. ¿Estás bien?, preguntó, la voz grave impregnada de curiosidad. Isabela sintió el pulso retumbándole en las sienes. Desvió la mirada, fingiendo concentración en el suelo. Sí, solo un mareo pasajero, mintió, sin atreverse a apartarse. El silencio que siguió resultó tan intenso que Isabela creyó escuchar el fluir de la orquesta en slow motion. León no cedió. Con suavidad, deslizó su mano hasta tomar el brazo de ella, asegurándose de que no escapara. No había agresión, sino un control absoluto, resultado de la mezcla perfecta entre poder y deseo. «Ven conmigo», insistió, atrayéndola hacia una zona iluminada por arañas de cristal. Sus pasos resonaban, marcando un ritmo hipnótico. «No puedo», musitó ella, con voz temblorosa. «Debo entregar unos documentos». «Ya lo hiciste», replicó él, arqueando una ceja. «Ahora mereces un respiro». Con ese simple desafío, la barrera que Isabela había erigido para mantener su disfraz y su secreto, comenzó a resquebrajarse. La conexión entre ambos fue instantánea, como si compartieran un idioma secreto hecho de miradas cargadas de electricidad. León hablaba con los ojos, y ella entendía cada palabra no pronunciada. Mientras avanzaban, la joven descubrió que aquel magnate, famoso por su temperamento inquebrantable, podía mostrar un lado distinto, el de un hombre intrigado, casi vulnerable al deseo de conocerla. Al llegar a un reservado lateral, León sostuvo la puerta con delicadeza y la invitó a pasar. En el interior, un espacio íntimo con sofás de terciopelo y luz cálida los acogió, aislándolos del resto del evento. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, sin soltar su mano. Isabela tragó saliva, consciente de la trampa que se cerraba, cualquier respuesta real expondría su engaño. «Esta noche, soy Sofía», contestó, el nombre brotando de sus labios sin pensarlo. León sonrió, como si acertara el acertijo. No interrogó más, en cambio, deslizó sus dedos por la muñeca de ella, derramando un calor que la estremeció. El silencio cedió el paso a un diálogo sin palabras, los gestos medidos, la postura erguida, la respiración compartida. Cada roce era una promesa latente, un impulso que ladraba en sus venas. De pronto, León indicó con un gesto elegante que lo siguiera. Isabela, atrapada entre el temor y la atracción, lo siguió sin rechistar. Atravesaron pasillos secretos y escaleras de mármol hasta llegar al ascensor privado del magnate. Dentro, la cabina se iluminó con una luz dorada y el aire olía a esencia de vainilla y pachulí. León apretó el botón del último piso sin pronunciar palabra, concentrado en ella. Al llegar a la suite, las puertas se abrieron revelando un escenario digno de un palacio moderno, ventanales que ofrecían la ciudad a sus pies, un sofá chaiselongue cubierto de cojines y una cama king size con sábanas de seda. El contraste entre el lujo enfático y la fragilidad de Isabela nunca fue tan evidente. León la tomó suavemente por la cintura y, con voz baja, solicitó: «Permíteme cuidar de ti esta noche».
Ella apenas pudo balbucear un no sé si puedo, sabiendo que esa resistencia apenas era símbolo de su orgullo herido. Pero al verse rodeada por almohadas de terciopelo y la mirada insistente de él, cedió. Se hundió en el sofá, sintiendo que un deseo desconocido la invadía, palpitando en cada fibra de su cuerpo. León se acercó y, con toda la delicadeza de un artista, deslizó un mechón de cabello detrás de su oreja. El roce provocó un estremecimiento en Isabela, su respiración se aceleró y sus ojos se humedecieron de anticipación. Entonces, él apoyó su frente contra la de ella y susurró. Esta noche eres mía, aunque no sepas tu nombre real. Un escalofrío recorrió su espalda. En ese instante supo que había cruzado una línea irremediable, aquella velada no sería solo un juego de apariencias, sino el inicio de un vínculo tan peligroso como irresistible. Cuando León bajó la mirada hasta sus labios y posó un beso suave en la comisura, Isabela comprendió que su corazón jamás volvería a latir con normalidad. Y así, con el murmullo de la ciudad como testigo, comenzó una noche donde la mentira y el deseo se fundirían en una pasión imposible de resistir. Cuando los primeros rayos del sol se colaron por los ventanales de la suite, todo estaba en silencio. León Villalba despertó con la sensación de haber viajado a otro mundo, la cama de seda ya no tenía el calor de un cuerpo junto al suyo, y el aire conservaba aún un leve rastro de perfume floral, como un eco de la noche que había vivido. Parpadeó varias veces, tratando de ordenar los fragmentos de memoria, el roce de los labios, el susurro de su nombre o del nombre que ella le había dado, la tensión contenida entre las caricias. Se incorporó con cuidado, notando el nudo en el estómago. Buscó su teléfono y vio las horas, pasaban de las 8 de la mañana. Nadie lo había despertado con llamadas de negocios, nada parecía urgente salvo el vacío que lo invadía. Fue entonces cuando su mirada se posó en la mesita de mármol, donde descansaba un sobre de papel marfil, cerrado con un pequeño sello de cera. Junto a él, la delicada caja de madera que había encontrado minutos antes, una invitación a cenar escrita sobre pergamino. León se acercó con el corazón acelerado. Al abrir el sobre, encontró un billete manuscrito con trazos firmes y temblorosos a la vez. León. Lo siento por la mentira. Mi nombre verdadero no importa ahora. Solo recuerda mi voz cuando el viento te acaricie. Adiós, Sofía. Leyó y volvió a leer. Sofía. Ese no era su nombre real, pero durante la noche había sonado tan auténtico, tan suyo. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar que había compartido sus secretos, sus deseos, con alguien que ahora se desvanecía sin dejar más rastro que un apunte sobre papel. Con pasos decididos, recorrió el salón, los muebles permanecían intactos, las copas vacías sobre la mesa del minibar, las toallas ordenadas en el baño. Sin embargo, el silencio era ensordecedor. Intentó recordar la voz de ella, el tacto de sus dedos al rozar su piel, el calor de su aliento cerca del oído. Todo se mezclaba en su mente, como un collage de imágenes borrosas que reclamaban sentido. En la puerta de la terraza, un ligero aroma a jazmín emanaba del viento que entraba del exterior. León salió y contempló la ciudad despierta, edificios que se estiraban hacia el cielo, transeúntes apresurados y el murmullo lejano del tráfico. Cerró los ojos y dejó que el perfume flotante le recordara su presencia. Sofía, murmuró, apretando el papel contra el pecho. Sintió entonces la necesidad de actuar. No podía quedarse sentado esperando un milagro. Bajó por la escalera de servicio hasta el lobby y pidió en la recepción una descripción de la huésped de la suite. El conserje, sorprendido por su insistencia, le entregó una lista básica, reservas a nombre de Sofía Martín, una joven con un itinerario vacío más allá de esa noche, sin identificación oficial entre los registros. No figura ningún documento ni tarjeta de crédito válida, informó el empleado con discreción. León asintió con gesto grave. Era evidente que ella había planeado su partida con cuidado. Había dado pistas, pero no suficientes para que él la rastreara fácilmente. Con el ceño fruncido, recogió su paraguas y salió del hotel decidido a seguir su rastro. Cada paso era una mezcla de ira por el engaño y fascinación por el misterio.
Al llegar a la calle, el aire fresco de la mañana lo saludó, y un ligero viento alzó el billete en su mano antes de caer a sus pies. Lo recogió y, con mirada fija en el horizonte, se preguntó en voz alta: ¿Dónde estarás, Sofía? La respuesta no llegó, pero el desafío permaneció vivo. Había atravesado el umbral de la mentira y descubierto en ella algo más profundo que la traición, un instante de verdad que amenazaba con cambiarlo todo. Con el primer día de su búsqueda por delante, León supo que no descansaría hasta desentrañar el enigma de aquella mujer. Y así, con el nombre equivocado en los labios y la determinación latiendo en su pecho, se internó en la ciudad, dispuesto a encontrarla antes de que su huida se convirtiera en un adiós definitivo. Después de internarse en las calles, León sintió como cada latido de su corazón lo empujaba a actuar con urgencia. No podía permitirse esperar a que el destino lo volviera a cruzar con aquella mujer enigmática. Con voz firme, marcó el número de su jefe de seguridad personal. Necesito resultados inmediatos. Encuentra cualquier rastro de la misteriosa Sofía Martín. No importa el costo. Al otro extremo, la voz grave de Hugo, su mano derecha, respondió sin titubeos. Como ordenes, señor Villalba. Activaremos a nuestro mejor equipo de investigación y revisaremos todas las grabaciones de vigilancia del hotel. En cuestión de horas, un ejército silencioso trabajaba bajo las órdenes de León. Investigadores privados analizando billetes de tren, llamadas telefónicas y cámaras de tráfico. Expertos en informática rastreando suposiciones en redes sociales y bases de datos. Contactos de alto nivel presionando administraciones para obtener registros de alquiler de vehículos y datos bancarios. El correo electrónico de Isabela, su historial de pagos, hasta la lista de pacientes de la clínica donde quizá atendía a su madre, todo era inspeccionado con lupa. Mientras tanto, en un barrio periférico, Isabela seguía su rutina diaria, ignorante de la tormenta que se gestaba. Despertaba con un nudo en la garganta, cada centavo contaba para el tratamiento de su mamá. Se vestía con su uniforme desgastado y salía al intento de un nuevo turno. Con pasos cautelosos, entraba al hospital local donde su madre recibía cuidados paliativos. Allí, rodeada de pasillos blancos y el constante pitido de los monitores, encontraba fuerzas para seguir adelante. No sabía que cada paso suyo quedaba marcado en un informe que alguien revisaba al otro lado de la ciudad. En una oficina con ventanales que daban a la bahía, León examinaba un tablero digital repleto de fotografías, mapas y conexiones. Sobre el escritorio, sobrecerrados y un vaso de whisky sin tocar. Sus dedos recorrían cada punta de información. Este nombre aparece asociado a una cuenta anónima en un hospital de campaña. Señaló un contacto. ¿Podemos saber quién es la titular? Estamos trabajando en ello, contestó Hugo. Pero ella usó documentos falsos. Tendremos que cruzar datos con el registro civil. León apretó la mandíbula. No toleraba obstáculos. Con un gesto autoritario, ordenó. Prioridad absoluta. Monten una unidad de campo y envíen vehículos discretos a la clínica. Quiero a Sofía localizable en un radio de 100 kilómetros. Al mismo tiempo, en la clínica, Isabela ayudaba a su madre a cambiar de posición en la cama. La anciana, frágil pero agradecida, murmuró. Hija, gracias por estar siempre conmigo. Isabela sonrió con dulzura y acarició la mano de su madre. Todo estará bien, mamá. Yo me encargo. Pero un mensajero de traje oscuro aguardaba en la puerta de recepción, con un sobresellado idéntico al que ella había dejado en la suite. Al verlo, retrocedió un paso y contuvo el aliento. Nadie la había visto llegar, nadie sabía que hubiese estado allí. Aún así, el hombre entregó el sobre con voz neutra. Para la señorita Sofía Martín. Isabela tomó el papel con manos temblorosas, consciente de que alguien había rastreado su rastro hasta aquel lugar. El nombre que había escogido como escudo ahora era una cadena que la unía a un pasado que pensó haber dejado atrás. Sin articular palabra, regresó a la habitación de su madre y cerró la puerta con llave, tratando de calmar los latidos de su propio pecho. Horas después, León recibió el informe en su despacho. La dirección de la clínica estaba señalada con un punto rojo.
Apenas levantó la mirada, sus ojos brillaron con determinación. Lo sabía, susurró. No habrá escondite que valga. Mientras el sol se ocultaba, su convoy se lanzó hacia el lugar. Automóviles negros avanzaban en silencio, manteniendo distancia para no levantar sospechas. Dentro, León observaba el paisaje urbano con la confianza de quien maneja recursos ilimitados. A su lado, Hugo murmuró. En 10 minutos estaremos en la entrada principal. Prepárate para todo, respondió León. Quiero encontrarla, hablar con ella, entender sus motivos. Y si intenta huir de nuevo, la traeré de vuelta. Y así, con el motor rugiendo y la noche como testigo, se acercaban al antro de secretos donde se ocultaba Isabela, sin saber aún que ella misma se preparaba para seguir corriendo. Temiendo que esa obsesión lo arrastrara hasta el único lugar donde siempre quiso evitar llegar, su corazón. El destino, implacable, estaba a punto de cruzar sus caminos una vez más. La noche había caído por completo cuando el convoy de vehículos negros se detuvo frente a la puerta principal de la clínica. León Villalba bajó del automóvil, su abrigo oscuro ondeando con la brisa nocturna. Cada paso resonó con determinación mientras avanzaba por el pasillo iluminado con luces frías, flanqueado por guardias discretos que custodiaban la entrada. El corazón le latía con fuerza, la obsesión lo había conducido hasta allí, y sabía que estaba a punto de descubrir la verdad tras el apellido falso y el disfraz improvisado que lo habían fascinado. Al llegar al área de enfermería, la encontró, Isabela, en su uniforme sencillo y limpio, con el cabello recogido en una cola modesta. No había rastro de aquel vestido reluciente ni del porte altivo que él había conocido. En su lugar, una trabajadora anónima inclinada junto a la cama de un paciente, ajustando una almohada con manos hábiles y cuidadosas. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, pero su rostro reflejaba preocupación. Fue entonces cuando León sintió la traición arder como fuego en su pecho. Aquella mujer lo había engañado sin piedad. Sofía, murmuró, desarrollando un nudo en la garganta al pronunciar el nombre que no le correspondía. ¿Dónde estás? Isabela levantó la vista, sorprendida, y sus ojos se encontraron con los de él. Primero hubo desconcierto, luego miedo y, finalmente, frustración. Sus labios temblaron al reconocer la mirada intensa y determinada del magnate. Él, sin pensarlo, cruzó la distancia que lo separaba y tomó su muñeca con firmeza. ¿Cómo te atreviste?, preguntó León, la voz teñida de rabia contenida. Me llamaste León toda la noche. Me dijiste que te llamaba Sofía. ¿Era todo un engaño? Isabela retiró la mano con un gesto de dolor, sin apartar los ojos. Sus mejillas se sonrojaron y, al fin, encontró la voz. No es lo que crees, susurró ella. No quería hacerte daño. Solo, necesitaba ese dinero para mi madre. Él la vio retroceder, su uniforme arrugado evidenciando horas de dedicación a otra causa, ajena al lujo de las sábanas de seda. La furia de León se mezcló con el deseo. Nunca había deseado poseer algo con tanta fuerza como ahora quería poseerla a ella, auténtica y errónea. La traición que sentía se tornó en una energía peligrosa, un impulso irrefrenable. ¿Tu madre?, repitió, incrédulo. ¿Crees que una coartada pueda justificarlo todo? Me invitaste a creer en un espejismo. Isabela tragó saliva y, con la voz quebrada, explicó. Ella está muy enferma. Sin ese pago anónimo, no podría seguir. Imagínate el miedo de perderla, no tuve otra opción. León apartó la mirada, los recuerdos de sus propias pérdidas desvaneciéndose en un instante de empatía forzada. Miró las paredes blancas, las camillas alineadas, y sintió un peso en el estómago. Su respiración, antes tensa, se volvió entrecortada. Me mentiste, me jugaste una broma peligrosa, dijo él, la voz baja. Pero también compartiste algo de tu miedo y tu amor por ella. Isabela se acercó, con cautela, sosteniendo el paño limpio de su uniforme. No busco tu comprensión, solo tu ayuda, tal vez tu perdón. En ese momento, León la observó con una intensidad renovada. El resentimiento aún vibraba en sus venas, pero un sentimiento más profundo lo dominaba, el anhelo de tocar su verdad sin intermediarios.
No era la acompañante glamurosa ni la amante perfecta de sus fantasías, era una mujer real, imperfecta y luchadora, capaz de arriesgar su orgullo por amor filial. El silencio se alargó, solo el sonido lejano de los monitores se atrevía a interrumpirlo. Ambos comprendieron que ese encuentro no podía concluir allí. Había algo en la franqueza de Isabela, en su mirada sincera, que desarmaba la coraza de León. Su siguiente movimiento definiría el curso de esa historia peligrosa. «Escucha», dijo él, enderezándose. «No sé si podré confiar en ti de nuevo, pero tampoco puedo ignorar lo que vi. Si vas a pedirme algo, dilo ahora». Isabela alzó la vista, sus ojos brillando con determinación. «Solo quiero que me entiendas. Que sepas que nunca quise traicionarte. Y si llego a confiar en alguien, en esta situación, sería en ti». León sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Aquella confesión desnuda y valiente lo confrontaba con una elección: dejar que el rencor dictara sus actos o rendirse ante el deseo de conocerla sin máscaras. Con el ceño fruncido, respiró hondo y dio un paso decisivo, acercándose. «Entonces, dime tu verdad, sin disfraces, sin mentiras». Isabela asintió, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Ambos sabían que el siguiente capítulo marcaría su destino, y la puerta del futuro se quedaba entreabierta, invitándolos a cruzarla juntos, o a separarse para siempre. Al día siguiente de su cruda confesión, León Villalba regresó a su despacho con el rostro decidido y el eco de las palabras de Isabela resonando en su mente. Sabía que no bastaba con entender sus razones, necesitaba mantenerlas cerca para descubrir la verdad entera. Por eso, al terminar de repasar los planes de expansión de su imperio empresarial, llamó a su secretaria ejecutiva. «Ana, prepara un contrato especial», ordenó, sin alzar la voz. «Quiero ofrecerle un puesto a la señorita Sofía Martín. Que incluya un sueldo mensual de 100.000 euros, vehículo con chofer, y gastos cubiertos en su totalidad». Ana, acostumbrada a las peticiones más extravagantes de su jefe, asintió con rapidez. «¿Debería buscar también una cláusula de confidencialidad?», preguntó ella. «Por supuesto. Y añade una bonificación extra si decide mudarse a mi torre ejecutiva». Mientras tanto, en su apartamento modesto del barrio obrero, Isabela aún repasaba mentalmente su encuentro con León. La propuesta que había imaginado en sueños ahora sería real, un salario que multiplicaba por 20 cualquier ingreso que ella hubiera visto en su vida. Sin embargo, la urgencia por salvar a su madre la obligaba a evaluar cada detalle con rigor. Al caer la tarde, un mensajero en traje gris llamó a su puerta. Extendió un portafolios de cuero, muy pesado. Isabela lo tomó con cautela y lo abrió en su pequeña cocina, junto al olor a café recién hecho. Dentro halló un sobre con su nombre escrito a mano y, al abrirlo, el contrato completo, requisitos, obligaciones, horarios, cláusulas de confidencialidad y una sección dedicada a asuntos personales que implicaba acompañar a León a eventos, reuniones y viajes. Leyó las condiciones una y otra vez. «Señorita Martín, su compromiso comenzará el próximo lunes a las 9 de la mañana en nuestra sede central. Deberá asistir a juntas, organizar su agenda, gestionar correspondencia privada y pública, y colaborar estrechamente en proyectos filantrópicos». Al final, la cifra destacaba con letras doradas: 100.000 euros mensuales. Un número que le hizo temblar las manos. ¿Cómo alguien podía pagarle eso solo por estar a su lado? Su mente luchaba entre la incredulidad y la esperanza. Esa noche, llamó a León para coordinar la firma. Al otro lado, su voz grave contestó en cuestión de segundos. ¿Has revisado todo? Isabela tragó saliva antes de responder. «Sí, estoy de acuerdo. Pero quiero dejar claro que solo lo haré por mi madre». «Lo sé», confirmó León. «No espero lealtad, solo tu honestidad». Al día siguiente, Isabela llegó a la torre ejecutiva vestida con un sencillo traje de falda. El chofer la esperaba ante la entrada principal. Adentro, un asistente la condujo hasta un despacho minimalista, paredes blancas, una vista panorámica de la ciudad y un escritorio amplio de madera clara. Sobre él, el portafolios todavía abierto señalaba el lugar donde debía estampar su firma.
León apareció tras una puerta corrediza, impecable en su traje a medida. Caminó con paso firme y ofreció la mano. «Bienvenida a la familia, Sofía», dijo con una media sonrisa. Isabela apenas murmuró un gracias antes de firmar. Cada trazo de la pluma representaba un pacto tácito, estaría bajo su mando, disponible a cada orden y expuesta a su mirada implacable. «Tus horarios son flexibles», continuó él, «pero espero puntualidad. Y por ningún motivo uses tus antiguos uniformes. Aquí vives otra realidad». Isabela respiró hondo. Era consciente de lo que significaba convivir con León Villalba, el hombre que no conocía límites. Sabía que, tras la cortesía de su despacho y el sueldo de ensueño, habría exigencias inesperadas, tensiones diarias y la sensación constante de pisar cristales afilados. «Entiendo», respondió. «Haré todo lo posible». León asintió y bajó la mirada hacia un reloj de diseño minimalista. «Mañana tendrás tu primer día de trabajo. Descansa, porque no habrá segundas oportunidades». Cuando Isabela salió del edificio, el aire fresco la golpeó con fuerza. En su bolso llevaba el contrato firmado y un nudo en la garganta que no desaparecía. Recordó la promesa que le hizo a su madre y comprendió que había aceptado algo más que un empleo, se había sumergido en el mundo de un hombre controlador, donde cada paso estaría bajo vigilancia. Caminó hacia el transporte público con una mezcla de alivio y aprensión. El dinero ya no sería un problema, pero la incertidumbre sobre su relación con León y el precio de cada encuentro ocupaban su mente. Mientras el autobús avanzaba por la avenida iluminada, pensó en la frase de su nueva cláusula: «El empleador puede requerir su presencia a cualquier hora». Isabela cerró los ojos, sintiendo el latido de su propio corazón retumbar en el pecho. Aquella oferta indecente la había salvado de la desesperación, pero también la había encadenado a un destino incierto. Con el contrato en su cartera y el reflejo de las luces nocturnas en sus pupilas, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Y así, al filo de la madrugada, ambos aguardaban el inicio de una convivencia donde la pasión y el poder librarían su batalla silenciosa. Desde el amanecer tras la firma del contrato, la atmósfera en la torre ejecutiva de Villalba cambiaba de forma imperceptible. Isabela entró al ascensor con el portafolio cerrado bajo el brazo. León la observaba desde el umbral del despacho, los brazos cruzados y la expresión imperturbable. Aquella mañana, la calma aparente reinaba en cada pasillo pulcro, pero una tensión eléctrica latía bajo la superficie. Era la guerra silenciosa entre la razón de ella y el deseo de él. «Buenos días, señor Villalba», saludó Isabela, guardando distancia al llegar al borde de la alfombra persa. León asintió con un leve movimiento de cabeza, sin levantar la vista del informe que revisaba sobre su mesa de cristal. «Buenos días, Sofía», respondió, empleando el nombre falso que ambos aceptaron. «Espero que tengas listos los apuntes de la junta de esta tarde». Isabela respiró hondo, contuvo el nerviosismo y replicó: «Sí, los tengo organizados por prioridad. También preparé un resumen de los últimos informes financieros que solicitó». El mandatario la miró entonces, y por un instante sus ojos brillaron con una intensidad casi imperceptible. Aquella mirada era un reto velado, control absoluto. En cambio, Isabela luchaba por mantener la compostura, consciente de que su corazón latía con fuerza en cada encuentro. Ese pulso acelerado le recordaba que estaba pisando un terreno peligroso, donde el mínimo roce podía encender la chispa de una pasión incontrolable. Avanzó hacia la gran mesa de juntas y colocó los documentos con movimientos suaves, casi rituales. León procuraba no aproximarse demasiado, pero cada vez que sus hombros rozaban el mueble, su cuerpo captaba la energía del otro. Era como si un imán invisible los acercara, a pesar de la barrera profesional que ambos se empeñaban en mantener. La secretaria interrumpió con un timbre discreto, anunciando la llegada de los directores de proyecto. Isabela respiró aliviada y saludó con cortesía, sin olvidar que cada voz ajena le daba un respiro de aquel fuego latente.
Sin embargo, cuando el murmullo de saludos y presentaciones llenó la sala, León se reclinó en su silla, apoyó el codo sobre la mesa y la observó de reojo. En un momento de descuido, sus piernas se rozaron bajo la mesa. Isabela sintió un estremecimiento y alzó la mirada, encontrándose de nuevo con los ojos imposibles de ignorar. Un segundo bastó para que su mente recordara el calor de una caricia inesperada, la suavidad de unos labios que habían susurrado su nombre. Desvió el rostro y guardó silencio, concentrada en las diapositivas proyectadas al frente. Pero el eco de ese roce permanecía, crepitando como una brasa viva. Al concluir la reunión, León se acercó con pasos medidos y apoyó una mano provisional sobre su espalda para guiarla hacia la salida. «Buen trabajo, Sofía», dijo con voz firme. «Tu eficiencia es sorprendente». Ella asintió, pero la tensión en sus hombros no desapareció. «Gracias, señor Villalba», respondió. «Intento dar siempre lo mejor». El eco de sus palabras se perdió en el pasillo revestido de mármol. Mientras caminaban, Isabela mantuvo varios metros de distancia. Cada vez que su mano rozaba involuntariamente la pared, sentía un hormigueo que recorría su columna. Sabía que debía proteger su cuerda de razón, esa voz interior que le recordaba la misión inicial, cuidar de su madre. Pero el magnetismo de León desafiaba toda lógica. Más tarde, en su cubículo, Isabela ordenaba papeles cuando escuchó pasos tras ella. Levantó la vista y encontró nuevamente a León, solo, con un folder en la mano. «He visto que te tomas muy en serio tu trabajo», comenzó él, apoyando el folder contra el marco de la puerta. «Eso me impresiona». Ella lo miró sorprendida por el acercamiento repentino. «Aprecio que lo note», contestó, con voz cautelosa. «Me esfuerzo porque sé lo importante que es para usted». León dio un paso dentro del cubículo, acortando el espacio entre ambos. «Y esa dedicación me obliga a ofrecerte algo más, personal», dijo en voz baja. «Mañana viajaré a la sede de Madrid. Quiero que vengas conmigo como mi asistente de confianza». Isabela tragó saliva al entender la implicación, más horas a solas, más decisiones compartidas y, sobre todo, más proximidad física. «Será un gran gasto para la empresa», titubeó ella, intentando escudarse en lo profesional. «Pero, por supuesto, asistiré». León dio una media sonrisa que no alcanzó sus ojos. «No es un gasto, Sofía. Es una inversión». La contradicción de esa frase hizo que el corazón de Isabela latiera aún más rápido. Sabía que aceptar implicaba entrar en territorio desconocido, una línea que podría desdibujar su autocontrol. Sin embargo, el deber la empujaba a no negarse. «Entendido», dijo finalmente, obligándose a sonar convincente. Mientras él recogía su carpeta y se apartaba, Isabela quiso gritar que detuviera esa tensión peligrosa, esa danza de dominación y resistencia. Pero las palabras se enredaron en su garganta. En su lugar, le ofreció una inclinación discreta y regresó a su mesa con la mente en blanco. Ya al caer la tarde, cuando el silencio volvió a reinar en la oficina, Isabela encendió la computadora y redactó un correo a su madre. «Todo va bien. Te escribiré pronto. Te quiero». Cerró el portátil y apoyó la cabeza en la silla, sintiendo cómo la razón se erosionaba con cada recuerdo de aquel día. A lo lejos, en el despacho donde León aún trabajaba bajo la luz tenue, ambos se encontraron otra vez en sus pensamientos, como dos imanes que nunca podían alejarse del todo. La guerra silenciosa continuaba, cada mirada, cada roce accidental era un recordatorio de que la frontera entre la razón y el deseo era frágil. Y mientras la noche se cernía, la chispa en el aire presagiaba que muy pronto esa batalla interna estallaría en llamas. Justo cuando la tensión entre ellos comenzaba a fundirse en una tregua frágil, la explosión del escándalo llegó sin avisar. Una imagen apareció en las redes sociales a primera hora de la mañana, la fotografía de Isabela y León juntos, abrazados en un evento corporativo, con gestos íntimos que en ningún momento habían buscado exhibir. El pie de foto era demoledor. La nueva amante del magnate rezaba en letras negras sobre fondo blanco. Al instante, la noticia se viralizó, multiplicando likes y compartidos, convirtiéndose en el tema más comentado de la ciudad. León,
que revisaba los reportes de ventas en su despacho, sintió que el aire se le encogía. El teléfono empezó a vibrar con llamadas de periodistas y agentes de relaciones públicas. Una de sus asistentes, pálida de nervios, cruzó la puerta con un dossier. «Señor, aquí están los titulares de esta mañana. Quieren una foto exclusiva, afirman que este romance es el nuevo escándalo de la alta sociedad», dijo Ana, la voz apenas audible. Él la miró con frialdad y, sin miramientos, arrojó el dossier sobre la mesa. «Esto no fue planeado», gruñó. «Encuentra la fuente de la filtración y acaba con esto antes de que se convierta en un circo». Mientras tanto, Isabela recibió decenas de notificaciones en su teléfono. Mensajes de amigos preocupados, enlaces a publicaciones difamatorias y cadenas de rumores que la hacían temblar. Con el pulso agitado, decidió acudir al despacho de León para enfrentar la situación de una vez por todas. Nunca imaginó que su breve aparición en un acto público pudiera convertirse en una tormenta mediática. Al llegar, los guardias la detuvieron en la antesala. «La espera responde», anunció uno, levantando una ceja. Ella respiró hondo y, sin más opción, se adentró en el pasillo hacia la oficina. Cuando abrió la puerta, descubrió a León de pie junto a la ventana, con el semblante duro y los puños apretados contra el vidrio. «¿Qué diablos está pasando?», exigió él sin darse la vuelta. Isabela tragó saliva. «No lo sé», titubeó. «Alguien filtró nuestra foto. Yo no quise que nadie supiera de nosotros». León giró lentamente y la observó, sus ojos llenos de furia. «¿Nuestra foto?», repitió con sarcasmo. «¿Acaso imaginas que ocultaré a mi asistente personal y amante detrás de 4 muros? Eres una experta en manipulación». Ella dio un paso adelante, tratando de calmarlo con voz temblorosa. «No fue manipulación. Te acompañé ese día porque confiaste en mí. Nunca esperé que me expondrías así». Él avanzó hacia ella, reduciendo el espacio entre ambos, y alzó la voz. «¿Confianza? Esto va más allá de la confianza. Ahora soy el hazmerreír de todos los tabloides. ¿Crees que tus necesidades justifican mi humillación pública?». Isabela alzó el mentón, pujando contra las lágrimas. «No busco tu humillación. Solo quiero explicarte la verdad». León dio un brusco manotazo sobre la mesa, haciendo temblar las tazas de café. «Basta», rugió. «Estoy harto de tus medias verdades. Pensé que eras diferente, pero ahora veo que todo fue un truco para arrastrarme hacia tu causa personal». Ella bajó la mirada, sintiendo el peso de aquella acusación. «No te arrastré a nada. Solo quise», su voz se quebró, «solo quise ayudarte a entender mi mundo». Pero León no escuchaba razones. Su orgullo herido lo impulsó a actuar sin compasión. Dio media vuelta y abandonó la sala, dejando a Isabela sola, mostrando apenas un leve gesto de desdén mientras iba al teléfono para ordenar a su equipo de prensa negar la relación y borrar toda mención de su asistente misteriosa. Isabela, con el corazón oprimido, recogió su bolso del piso y salió sin una palabra. Los guardias se apartaron sin ofrecer ayuda. Al cruzar el vestíbulo, sintió como cada mirada se clavaba como agujas. Una recepcionista comentó en voz baja a otra. «¿Supiste? Dicen que la pobre chica estaba jugando con fuego». El comentario le atravesó el alma. Con pasos vacilantes, ella llegó al ascensor, presionó el botón y esperó. No había imaginado que volver a su vida ordinaria dolería tanto. Se susurró a sí misma. «No puede ser. Esto no puede ser el final». El ascensor la depositó en la calle, donde el aire frío le mordió el rostro. Sacudió la cabeza y comenzó a caminar sin rumbo fijo, con el llanto retenido para no perder la poca dignidad que le quedaba. Pasó junto a un kiosco donde las portadas de los periódicos se exhibían con la foto del escándalo y el titular cruel, la nueva amante del magnate. Sintió un escalofrío y apretó el paso. Sin saber a dónde ir, se internó en una callejuela cercana y apoyó la espalda contra la pared. Apoyó la cabeza en los azulejos fríos y cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran en silencio. Su mundo se había derrumbado en cuestión de minutos, el trabajo, la ayuda para su madre,
la confianza que había depositado en él. Cuando el llanto amainó, respiró con dificultad. Sabía que esa herida tardaría en sanar y que su futuro era tan incierto como el camino que se extendía ante ella. Y así, con el eco de los titulares martillando en sus oídos y el peso de su propia humillación retumbando en el pecho, Isabela se alejó de la torre de Villalba, lista para enfrentar un nuevo abismo sin mirar atrás. Cuando Isabela desapareció en aquella callejuela, su silueta se desvaneció entre sombras y lágrimas, dejando a León Villalba frente al gran ventanal de su despacho, con la ciudad extendida ante él como un mapa de culpa sin sentido. El silencio retumbaba en el espacio, y por primera vez en su vida, el magnate sintió el peso de su propia soledad. Sin periodistas que lo enfocaran, sin contratos urgentes que firmar, solo quedaba el eco de un nombre, Sofía, el alias que él conocía, y después Isabela, la verdad de un corazón desarmado. Se deslizó hasta el sillón de cuero oscuro, con la corbata desajustada y la mirada fija en una foto vacía de marco ornamentado. Era la única imagen que lo representaba en familia, su padre, su madre, un paisaje de infancia feliz que llevaba años sin rever. La comparó con el recuerdo de aquella sonrisa tímida de Isabela, de sus ojos brillantes en la clínica y de su voz diciendo gracias, señor Villalba, con sincera gratitud. Un nudo se formó en su garganta cuando comprendió lo que había perdido. No era una amante escandalosa, sino una mujer noble y frágil que había confiado en él. Maldita sea, susurró, hundiendo las manos en el respaldo del sillón. ¿Qué he hecho? Sin esperar respuesta, se puso de pie y recorrió el despacho como un animal herido. Sus pasos resonaban contra el suelo de mármol. Cada paso traía consigo el recuerdo de cada gesto de ella, el modo en que apartaba el cabello de la frente, la forma en que inhalaba el aroma del despacho antes de concentrarse en su trabajo, la paciencia con que soportó sus arranques de ira. Esa mujer no buscaba fama, buscaba ayuda. Y él la había herido. Mucho más de lo que cualquier rival de negocios había logrado en décadas. Decidido a encontrarla, ordenó a su equipo un rastreo inmediato de la clínica. Después de horas de investigación y presiones sutiles, dio con la dirección exacta, un centro de cuidados paliativos en las afueras de la ciudad. Allí, en una ala reservada, estaba ingresada la madre de Isabela. El informe indicaba que el tratamiento, inusualmente costoso, había sido cubierto por una donación anónima justo antes de la llegada de la noticia del escándalo. Solo había una explicación posible: él mismo había provisto los fondos sin buscar reconocimiento. En su coche, León atravesó la ciudad con prisas, ignorando el lujo del interior y la comodidad del asfalto mullido. Podía ver las luces mortecinas de los postes y sentir el frío en el aire, como si la noche lo castigara por su culpa. Paró frente a la entrada de la clínica y descendió apresurado, ajustándose el abrigo sin preocuparse por la corbata torcida. El enfermero de guardia lo observó con recelo cuando entró por la puerta principal. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó el hombre, con tono profesional. Soy León Villalba, dijo él, la voz tensa. Quiero ver a la señora Martínez. ¿Podría decirme en qué habitación está? El enfermero consultó el registro y asintió, enseñándole el rumbo con una sola mano. León avanzó por un pasillo iluminado con luz cálida, pero por dentro la oscuridad crecía más y más. Cada puerta que pasaba lo acercaba a enfrentar la realidad, la delicada fiebre de la paciente, la fragilidad de un cuerpo que dependía de él sin saberlo. Al llegar a la habitación, vio a la señora Martínez recostada, con la mirada perdida en el techo y la respiración suave. A su lado, un florero vacío y un cojín con la letra y bordada en hilo turquesa. León entró sin anunciarse, y ella alzó los ojos, sorprendida. «¿Usted?», murmuró la anciana. «¿Quién es usted?». Él se acercó lentamente y tomó su mano con delicadeza. «Soy un amigo de tu hija», explicó, sin atreverse a pronunciar el nombre verdadero. «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien». La señora Martínez frunció el ceño, con un hilo de desconfianza. «Nunca supe de esa amistad. Mi hija me dijo que la ayudara un señor llamado Villalba, pero no sabía qué». León apretó los labios, sintiendo como el nudo en su pecho se hacía más fuerte. «Lo hice en secreto. No quería que ella se sintiera obligada a pedirme algo más.
La anciana esbozó una sonrisa cansada. Hizo mucho por mí. Nunca supe quién, pero ahora que lo veo, gracias. El agradecimiento sincero de la madre de Isabela lo conmovió hasta donde solo él sabía que existía ternura. Sin embargo, inmediatamente lo ahogó la sensación de haber fallado a la hija. Se apartó un poco para dar espacio. Me gustaría hablar con ella, si está de acuerdo. La mujer negó con la cabeza, aún sin rendirse. No la molestes, joven. Está cansada. León comprendió que ese era el límite actual. No podía irrumpir en el refugio que Isabela había construido para protegerse. Con una reverencia respetuosa, se levantó. Entiendo. Pero dile que volveré, que necesito disculparme. La anciana asintió, y él salió con paso lento, dejando tras de sí el murmullo de un monitor cardíaco. Al cruzar el umbral, exteriorizó un suspiro profundo y miró el cielo nocturno. Bajo el parpadeo de las estrellas, reconoció su propia vulnerabilidad. El hombre que lo controlaba todo se encontraba ahora a merced de un único sentimiento más fuerte que su orgullo, el anhelo de redimirse ante Isabela. Y así, con el eco de su propia culpa resonando en cada paso, León emprendió el regreso hacia la ciudad, impulsado por la urgencia de reparar un daño inducido por su ira. Sabiendo que el próximo encuentro definiría si la brecha entre ellos sería eterna o hallaría un camino hacia el perdón. Las luces de la tarde dibujaban sombras alargadas sobre la pequeña casa de Isabela. Aquella fachada modesta, con pintura agrietada y macetas sin flores, contrastaba con la torre de cristal donde León pasaba sus días. Pero él no estaba allí como el hombre de poder ni rodeado de guardaespaldas. Se había presentado solo, con la chaqueta desabrochada, el nudo de la corbata flojo y el rostro marcado por el cansancio de quien ha enfrentado su propio error. León alzó el puño y golpeó suavemente la puerta de madera. No había timbre, solo golpes. Un susurro de fondo anunció la presencia de la madre de Isabela antes de que ella misma abriese con cautela. ¿Puedo ayudarle?, preguntó la mujer, desconfiada y temblorosa al reconocerlo. Él bajó la vista y exhaló con ternura. Soy León, sé que no tiene sentido que aparezca así, pero necesito hablar con tu hija. La madre frunció el ceño, viendo en sus ojos la sinceridad y el remordimiento. ¿Estás aquí por ella o por tu reputación?, inquirió. Mi hija está agotada, no sé si querrá verte. León alzó la mirada, con honestidad. No busco ningún trato ni excusas. He perdido más que mi imagen. Quiero pedirle perdón, sin trampa ni contrato. Solo, ser un hombre que reconoce sus faltas. La anciana asintió despacio y permitió su paso. León cruzó el umbral, sintiendo el crujir de las tablas del piso que resonaban con cada paso. El olor a guiso sencillo y a jabón casero llenaba el aire. Entonces apareció Isabela, con su uniforme doblado en un percherito junto a la puerta de la cocina. Su expresión era de sorpresa y tensión. Al verle, retrocedió un paso y apretó el puño contra el delantal. No esperaba, comenzó a decir, con la voz temblorosa. ¿Qué quieres de mí ahora? León cerró la puerta tras de sí y se acercó despacio, mostrando las manos vacías. He entendido al fin lo que significa amar de verdad, no como un juego de ilusiones o escenarios perfectos, sino con respeto, con paciencia. Vine hasta aquí para darte la única oferta que tengo, mi arrepentimiento sincero. Isabela alzó una ceja, escéptica. ¿Arrepentimiento, y esperas que eso pague los días de humillación? ¿Las lágrimas que derramé? Él inclinó la cabeza, aceptando el reproche. No puedo borrar el pasado, ni las portadas ni las mentiras que publicaron. Pero si puedo prometerte algo real, no quiero poseerte, ni controlarte. Quiero ganarme tu confianza con hechos, no con palabras vacías. La joven cruzó los brazos y dio un paso hacia atrás. Aún así, sus ojos delataban que él la había conmovido. Después de un largo silencio, él continuó. Si prefieres que me vaya y no vuelvas a saber de mí, lo entenderé. Pero si me das una oportunidad, te pido que hablemos, que me permitas demostrarte que puedo ser diferente. Isabela respiró hondo. El bullicio de la calle se colaba por la ventana abierta, risas de niños, el canto lejano de un vendedor ambulante.
Ella recordó sus propias razones para huir, el miedo, la vergüenza, la culpa. Ahora, frente a él, sentía algo nuevo, curiosidad mezclada con un tenue atisbo de esperanza. No prometo nada, dijo al fin, porque los contratos ya me han fallado. Pero, puedo escuchar lo que tengas por decir. León sintió que un peso se aligeraba en su pecho. Asintió con gratitud. Gracias. Eso significa más de lo que imaginas. La madre de Isabela, que los observaba desde un rincón, sonrió con alivio. León la saludó con respeto y regresó la atención a su hija. Mañana vengo a hablar con calma. Sin cámaras, sin prisa. Cuando quieras. Isabela asintió de nuevo, con el ceño más relajado. León se despidió con un gesto de la cabeza y salió por donde entró, dejando tras de sí el murmullo del pasillo y el aroma del hogar que ella tanto amaba. Después de aquel encuentro tenso en la puerta, Isabela quedó apoyada contra la madera, con el eco de los pasos de León desvaneciéndose en el pasillo. El corazón le latía con fuerza desmedida y, a pesar de la sorpresa inicial, una oleada de alivio y calidez la inundó. Sabía que lo que habían compartido no era un simple acto de diplomacia ni un favor paternal, había algo más profundo y auténtico en sus palabras. Cerró los ojos y, al recordar su voz temblorosa al aceptar escuchar, sintió cómo brotaban las lágrimas. Primero, una, luego, otra más, hasta que el llanto la sacudió en silencio. No eran solo lágrimas de dolor, sino de liberación. Había estado cargando miedo, culpa y desconfianza durante semanas, y ahora esas barreras se disolvían frente a la sinceridad de aquel hombre que había renunciado a su orgullo para suplicar perdón. Se hizo un instante de calma. Con movimientos suaves, deslizó la mano por la superficie rugosa de la puerta, como buscando un ancla. Respiró hondo varias veces, tratando de ordenar su mente. La razón le decía que debía mantenerse cautelosa, recordar los contratos, las filtraciones y el escándalo. Pero el corazón, latiendo con fuerza, le susurraba otra cosa, que ese hombre, más vulnerable que nunca, merecía una segunda oportunidad. Un leve crujido la alertó, al otro lado de la puerta escuchó el golpeteo de unos pasos. León regresó sin anunciarse, de pie con el rostro iluminado por la luz del atardecer que se colaba por la ventana. No había guardaespaldas ni secretarias. Solo él, mirándola con atención y sin prisa. Su mirada reflejaba ternura y arrepentimiento, y un destello de esperanza la atravesó. Isabela, dijo él, en voz suave, no quiero presionarte. Pero necesito saber si estás aquí. Ella contuvo el aliento, y sus ojos se encontraron con los de él. En ese instante, el mundo alrededor desapareció, ni el ruido de la calle, ni el murmullo de la vecina regando sus plantas, ni las sombras que se alargaban en las paredes. Solo quedaron sus miradas entrelazadas, cargadas de todo lo que habían vivido. León, susurró ella, no sé si merezco esto, ni siquiera sé si merezco tu perdón. Él dio un paso lento y apoyó una mano contra la madera, muy cerca de la suya, sin llegar a tocarla. No quiero que lo pienses como un favor, explicó. Para mí, perdonarte sería como liberarme a mí mismo. Pero te pido que me permitas demostrarlo, que este beso sea más que un gesto de pasión, que sea un pacto de verdad. Isabela vaciló. Sus labios se entreabrieron, como buscando el impulso para hablar, pero ninguna palabra cabía en su garganta. En lugar de ello, sintió como una corriente cálida recorría su nuca y bajaba por la columna. Su mano, casi sin darse cuenta, se alzó para posarse sobre aquella palma firmemente anclada al marco. No sé si estoy lista, confesó con la voz quebrada. Tengo miedo de volver a equivocarme. León inclinó la cabeza, acercándose un poco más, su sombra proyectándose tras él sobre el pasillo. Está bien tener miedo, admitió, pero prométeme que no huirás esta vez de lo que sientes. Un suspiro escapó de Isabela. Desvió la vista, contemplando el suelo, y luego volvió a alzar la mirada hacia sus ojos. Aquel hombre, capaz de perdonar sus mentiras y renunciar a su ego, merecía algo más que un simple tal vez. Con decisión, exhaló. No huiré. Entonces, el espacio entre ambos se redujo a apenas unos centímetros.
El corazón de León pareció latir más fuerte, y su respiración se hizo más profunda, acompasándose con la emoción en el pecho de Isabela. Sin pronunciar palabra, él alargó suavemente la mano y acarició la mejilla de ella, deslizándola con ternura. Isabela tembló con el contacto y cerró los ojos. Durante un par de segundos, todo fue silencio y el palpitar de sus almas. Luego, como si obedecieran un llamado antiguo, sus labios se unieron en un beso lento y sincero, tierno al principio, y luego con más profundidad, sellando la promesa de un comienzo nuevo. Aquellos labios cerraron la herida que el orgullo y la furia habían abierto, dejando solo el calor de un perdón renovado. Cuando finalmente se separaron, ninguno de los dos pronunció palabra. Sus frentes quedaron apoyadas, compartiendo el mismo hálito. El crepúsculo pintaba tonos dorados en el pasillo, y un leve murmullo de brisa entró por la ventana cercana. León sonrió con suavidad y susurró: «Nunca imaginé que este beso sería lo que más deseara en mi vida». Isabela apoyó la cabeza en su hombro por un instante, dejándose abrazar sin reservas. «Y yo nunca imaginé que el perdón pudiese sentirse así». El sol de la mañana se filtraba por la cortina ajada de la pequeña sala donde Isabela y León compartían un café humeante. Ya no había vestidos prestados ni silencios incómodos, él llevaba una camisa sencilla y ella un vestido floreado comprado con sus ahorros. El aire olía a pan recién horneado y al aroma dulce del jazmín que crecía en la maceta junto a la ventana. Allí, en esa sencillez cotidiana, comenzaba su nueva historia. Nunca imaginé que compartir un desayuno pudiera sentirse tan, León buscó la palabra, tan verdadero. Isabela esbozó una sonrisa cómplice mientras probaba el café. «Lo más auténtico siempre ocurre en lo simple», respondió ella. «Aquí no hay pactos, solo nosotros dos». Sus manos se rozaron al alcanzar la jarra de leche. Fue un roce tranquilo, sin urgencias ni dudas, que selló un pacto tácito de compañerismo. Después de tantas tormentas, sabían que un amor sólido se construye día a día, con gestos pequeños y desinteresados. Al otro lado de la mesa, una libreta abierta mostraba planes comunes, la lista de médicos para el tratamiento de la madre de Isabela, la organización de visitas y las fechas clave para que León pudiera hacerse cargo sin presiones. Él acarició la punta de la pluma antes de hablar. «He hablado con el hospital. Quieren reunirse contigo mañana para revisar tu ruta de trabajo. Yo puedo acompañarte si lo deseas». Isabela asintió con ligereza en la mirada. «Me gustaría que fueras tú quien me lleve en el auto, sin guardaespaldas detrás. Siento que, de alguna forma, me proteges incluso cuando no estás en pose empresarial». León sonrió, con ternura. «Entonces es un compromiso, conductor personal sin etiqueta de magnate». Reyeron ambos y el sonido de su risa llenó la estancia. Aquella risa que no habían dejado brotar en meses, liberada por la seguridad de estar juntos, auténticos y sin máscaras. Más tarde, salieron al porche y se encontraron con la madre de Isabela regando las flores del jardín. La anciana los saludó con alegría. «¿Ya desayunaron? ¿Puedo ayudar en algo?» «Claro, mamá», dijo Isabela, entrelazando sus dedos con los de León. «Hoy tomaremos el té aquí. Quiero que conozcas mejor al hombre que me ha enseñado a creer de nuevo». La señora acogió al magnate con un abrazo sencillo, reconociendo en él no solo un proveedor generoso, sino un compañero leal. León, emocionado, respondió con honestidad: «Prometo cuidarla a usted y a su hija con todo mi esfuerzo». Al caer la tarde, Isabela y León pasearon por el sendero empedrado que bordeaba el pequeño terreno. Conversaban sin prisa, compartían sueños de un viaje juntos, la idea de una casa más amplia donde quizá vivirían en familia, hablaban también de los proyectos filantrópicos que ahora realizarían de la mano. Sin aparentar ni imponer. Se detuvieron al borde de un árbol centenario. Las hojas crujían con la brisa y un último rayo de sol dorado iluminó sus miradas. León alzó la mano y acarició el rostro de Isabela con delicadeza. «Gracias por enseñarme que amar no es poseer, sino acompañar», susurró. Ella apoyó la cabeza en su hombro y respondió, su voz suave: «Y gracias a ti por aprender a ser parte de mi mundo, sin robarnos nuestra esencia».
En ese instante, sin más palabra, se abrazaron con la certeza de que lo vivido, la mentira, el engaño, el dolor, había forjado un vínculo inquebrantable. Supieron que, aunque el pasado se revelara peligroso y las heridas hubieran sido profundas, el amor había renacido con fuerza. Bajo la luz tenue del atardecer, los dos se despidieron de aquel capítulo de caos y comenzaron uno nuevo, un amor que brotaba de la sinceridad, el respeto y la complicidad. Listo para florecer con la promesa de mañanas compartidas. Y así, entre la humildad del hogar y la grandeza de un corazón que aprendió a perdonar, Isabela y León dieron la bienvenida a un futuro posible, un amor que, nacido de una mentira, se levantaba más fuerte que nunca. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.